Constantes avances en las tecnologías educativas, un alto grado de competencia en el mundo académico y laboral y la necesidad de formar seres humanos con conocimientos y habilidades que puedan adaptarse al cambio y construir una sociedad autosustentable y en armonía con la naturaleza son algunos de los retos que tienen los profesores en la actualidad. Hoy, entre amigas, queremos hacer un reconocimiento a todos aquellos que con paciencia, perseverancia, amor y respeto han seguido su vocación en la docencia. Muchas gracias por acompañarnos esta noche a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Saludo a mi compañera Mónica Mora, hoy transmitiendo desde casa. ¿Cómo estás, Moni? Muy buenas noches. Hola Astrid, qué gusto saludarte nuevamente aquí en este espacio entre amigas, entre amigos. Y qué tema tan importante, muy cerca también de la conmemoración del Día del Maestro. El maestro, el profesor en el siglo XXI, un tema sumamente interesante. ¿Y por qué? Porque desgraciadamente la vocación pues se está perdiendo y está ganando el interés económico. Lo vemos desde hace décadas y es muy difícil ya encontrar la vocación completa de un maestro. Hay maestros excepcionales, hay maestros dignos de ser llamados maestros. Todos quizá tuvimos en nuestra vida, incluso yo que soy madre en caso de la vida de mi hijo, a excelentes maestras y maestros, pero también a unos pésimos, ¿verdad? Y bueno, hay de todo. Pues este programa, así como tú lo dices, pues en parte yo lo considero un homenaje a los profesionales de la educación y pues vamos a ver más sobre este tema en esta información. Adelante. Hay dos tipos de educación, la que te enseña a ganarte la vida y la que te enseña a vivir. Antoni de Melo. En un mundo donde el conocimiento se acumula y lo importante no es saber más datos, sino aprender a usarlos para mejorar nuestro entorno, el rol del profesor es diverso y cambiante. Es un motivador, una guía que enseña a pensar para que el ser humano sea libre. Es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, conocimiento y sabiduría en sus pupilos, afirma Everett Garrison. Pese a las carencias que puede existir en un salón de clases o en una sociedad, la vocación del profesor lo lleva a cumplir con la responsabilidad de formar seres humanos. En Michoacán hay más de 56,000 docentes en la educación básica y 24,000 en media superior y superior. Hoy reconocemos su esfuerzo y trabajo. Celebramos ese ejemplo que nos brindan y nos inspira a ser mejores. Y es que, pese a los días eternos planeando clases, tener que aprender a usar nuevas tecnologías para aplicar en el proceso y las negociaciones con alumnos y padres de familia, ellos siembran semillas que a veces no les toca ver florecer. Pero, ¿quién no recuerda a algún maestro que le cambió la vida? ¡Feliz Día del Maestro! Soy ingeniero químico y ella fue mi maestra. Soy bióloga marina y ella fue mi maestra. Soy abogado y ella fue mi maestra. Soy cirujana cardiólogo y ella fue mi maestra. Soy soldado y ella fue mi maestra. Soy arquitecta y él fue mi maestro. Soy bombero y él fue mi maestro. Soy maestra y él fue mi maestro. Yo voy a ser astronauta y él es mi maestro. Soy el presidente de la República y él fue mi maestro. Por tu convicción, vocación y compromiso con México, gracias. Tu profesión es la profesión de profesiones. 15 de mayo, Día del Maestro. Gracias amigas, amigos de este programa. Seguimos trabajando desde casa y pues ahora es un gustazo saludar y platicar con la maestra Cecilia Izarrarás Gutiérrez. Ella es directora del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Y maestra, pues yo quisiera preguntarle cuáles son las características que debe tener un maestro ante la sociedad actual. Los cambios en la tecnología, el cambio climático, los cambios sociales, la desigualdad, pero también quizá pues la situación que estamos viviendo actualmente. Eso quisiéramos saber, maestra, que nos ayude a entender un poco más sobre este tema. Adelante. Considero que uno de los retos más importantes que nos trae este tiempo tan intenso que nos toca vivir es precisamente la incertidumbre. Reconocer que todo lo que aprendimos, o gran parte de lo que aprendimos, no nos permite transitar con seguridad hacia ningún lado y ninguna decisión. Reconocer que tenemos que revalorar el papel del maestro
por nosotros mismos, por los mismos maestros, para reconocernos en el cambio y en el reto de enfrentarlo. Bueno, y para seguir platicando acerca de la educación en este contexto tan complicado en que nos está tocando vivir, tanto para los niños, los jóvenes, los adultos, que bueno, no solo vieron cambiado el modo en que se les enseñaba o en el que aprenden, sino incluso los contenidos, ya que bueno, se han tenido que adaptar para que todos podamos comprender mejor lo que es esta contingencia sanitaria, por qué estamos en casa y cómo debemos cuidarnos. Pero bueno, dejando eso de lado, hoy tenemos a una invitada muy especial que se ha especializado en la docencia y la investigación en la educación superior. Entonces tiene una amplia experiencia tratando con jóvenes adultos en el tema de la enseñanza universitaria. Ella es Nayeli Ivette Martínez Rosiles, que bueno, actualmente es directora de acreditación institucional en la Universidad Contemporánea de las Américas y también es evaluadora de programas de comunicación y afines en el Consejo de Acreditación de la Comunicación y Ciencias Sociales. Así que conoce muy bien cómo se manejan estos programas, principalmente en el área de la comunicación, pero bueno, también trabaja muy de cerca con los jóvenes y pues yo quisiera que ella nos ayudara a vislumbrar cuál es este reto del que estamos hablando para los profesores. Estamos celebrando a los profesores, ya empezamos, pero también, bueno, estamos viendo cómo están trabajando, algunos alejados de las aulas físicas, pero cada vez más en el entorno virtual. Nayeli, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, por estar con nosotros a través de estos aparatos que nos permiten seguirnos comunicando. Bienvenida entre amigas, ya te sumas a este grupo de amigas, de amigos que estamos analizando nuestra realidad y bueno, ¿cuál sería el reto de los profesores en este contexto? Por supuesto, desde tu experiencia. Uno de los principales obstáculos para quienes nos dedicamos a esta hermosa labor de la docencia es que no somos expertos o estamos formados en el área de la pedagogía y la didáctica, sino que somos profesionistas que se dedican al ámbito de la docencia. Y sin duda, ese es uno de los retos y uno de los principales obstáculos que hay que asumir. Sin embargo, yo diría que hay algunas situaciones que podemos remediar y contrarrestar a través de algunos aspectos básicos que hay que trabajar. El primero de ellos es la adaptación al cambio. La adaptación que debemos de tener todos quienes en algún momento hemos decidido ser docentes y trabajar con alumnos en los distintos procesos de aprendizaje durante las diferentes etapas del mismo. Otro de ellos tiene que ver con la capacitación constante. Con nosotros como profesores, como profesionistas, debemos estar manteniéndonos de manera constante, actualizados en lo que está sucediendo en nuestro campo disciplinar, pero también debemos estar actualizados en lo que sucede en el ámbito de la pedagogía y de la didáctica. Es decir, tener todas las herramientas necesarias que debemos aprender para poder llevar a cabo esta labor de la manera adecuada y, por supuesto, de la manera más profesional posible. Un aspecto fundamental que tiene que ver con la capacitación de los profesores es lo que refiere a la alfabetización digital. Es decir, no es suficiente saber utilizar una aplicación o tener acceso a Internet para considerar que podemos o sabemos utilizarla, sino que es necesario el poder tener todas las herramientas y todos los elementos para hacerlo de manera correcta y a profundidad. El otro elemento tiene que ver, por supuesto, con el compromiso que tenemos como profesores. No únicamente es una cuestión de conocimientos, sino que van de por medio también las habilidades y los valores que a través del proceso de enseñanza-aprendizaje inculcamos a nuestros alumnos. La enseñanza, sin duda alguna, requiere un alto grado de responsabilidad y de dedicación. Pues así iniciamos esta noche con esta invitada de lujo, Cecilia Izarrarás, quien está lista para platicarnos con toda su experiencia y con todo este conocimiento vasto que ella tiene sobre la educación. Quédense con nosotros entre amigas platicando hoy en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Vamos a la pausa, volvemos.
Muchas gracias por continuar con nosotros entre amigas platicando sobre el profesor del siglo XXI. Y en este sentido yo le quiero preguntar a nuestra invitada, Cecilia Izarrarás, nuestra invitada de lujo, directora del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, ¿cuáles son las características que debe tener el profesor del siglo XXI? Hablar de las cualidades del maestro es bordear un poco el campo del surrealismo. Se le piden muchas cosas. Pero creo que dentro de todo eso que se le solicita, consideraría esencial varios elementos. Uno de ellos, que sea capaz de analizar su realidad, sobre todo ante la lluvia de información y de opiniones sustentadas, opuestas y de todo tipo. Que sea capaz de analizar y de poder reconocer en el otro la capacidad de la diferencia en el pensar. Otro elemento es reconocer que no se trata tanto de dominio absoluto de saberes, aunque tiene que saber, sino en la posibilidad de gestionar su propio conocimiento y apoyar a los demás a que lo hagan. Y un elemento evidentemente esencial, valores éticos, en donde pueda a partir de ellos reconocerse en la posibilidad de apoyar a los demás a construir comunidad. Creo que esto es clave en estos momentos difíciles. Sin duda, pues el papel de los maestros ha cambiado en las últimas décadas, pero también el rol del alumnado. ¿Qué debemos tener en cuenta para, pues, como padres de familia también, como madres, pues apoyar a nuestros hijos en su instrucción a la hora de inscribirse en algún curso, en alguna enseñanza, en algún, pues, cualquier tipo de educación? ¿Qué debemos tomar en cuenta para apoyarlos y para que sean mejor y lo aprovechen de una mejor manera? Cuando un estudiante ingresa a educación superior, viene con un caudal de experiencias, de conocimientos, de expectativas que le permite reconocer una institución como la que le va a permitir el herramental para poder transitar a un espacio laboral. Esto significa un proyecto personal de vida. Y ese proyecto personal de vida se constituye también a partir de su historia a nivel personal, de su comunidad, pero también de su visión del mundo. Y esta exigencia es muy alta. Hay una enorme competencia en cualquier ámbito laboral. Y se les exigen lenguajes como Internet, todo lo que significan los medios electrónicos. Se les exigen idiomas, se les exige conocimiento del mundo, pero también de su entorno inmediato. Creo que eso es lo que espera y nosotros tenemos la responsabilidad de poderle ofrecer mucho de eso. Maestra, ¿qué opina de la actual situación provocada por la contingencia sanitaria que obligó a muchos formadores a sumarse a la enseñanza virtual, algunos sin tener preparación para ello? Bueno, esta situación nos tomó desprevenidos a todos, en todo el mundo. Pero creo que al mismo tiempo representa una oportunidad para los que nos dedicamos a la educación. La oportunidad de reconocer que ante la falta de certezas existe un herramental, existen medios que forman parte de nuestra herencia y que debemos aprovecharlos. Y lo estamos haciendo. Evidentemente con desventajas, con problemas en regiones, en Michoacán, por ejemplo, de señal, o de las mismas resistencias de los maestros, pero la condición de estarlo realizando significa un avance, porque no significa que el mundo sea diferente por esta contingencia. El mundo es diferente día a día y quizá nos hacía falta que nos lo pusiesen enfrente. Particularmente en esta situación provocada por la contingencia sanitaria que nos ha obligado a aislarnos, ¿cómo ves la situación para los docentes y para los alumnos? ¿Cómo está sucediendo y cómo se debe enfrentar? La situación que provoca la emergencia sanitaria que estamos viviendo nos lleva a trasladar un modelo presencial a un modelo no presencial. En algunos casos, ya lo dijimos, se conoce como educación a distancia o educación virtual. Sin embargo, ese sería tema de otro debate. Es importante mencionarlo
porque evidentemente no todos tenemos las mismas condiciones o la misma situación para afrontar este tema. Hace algunos días surgían algunos números, algunas cifras, y se mencionaba que 80 millones de mexicanos son usuarios de Internet. Sin embargo, no todos tienen un equipo fijo. 1 de cada 4 usuarios tienen o cuentan con un equipo, lo cual sin duda facilita o permite realizar las actividades cotidianas, en este caso las actividades escolares. Sin embargo, representa un reto el no contar con las herramientas y por ello es un obstáculo cuando hablamos de un programa académico dirigido, porque en este caso, al no contarse con todas las herramientas y con los recursos necesarios, los profesores, los docentes que están dando clases desde su casa o que están trabajando de manera offline, lo hacen a través de plataformas, lo hacen a través de redes que no necesariamente son las adecuadas y por supuesto no necesariamente están formadas para el uso de las mismas. Al no tener todos las mismas condiciones, resulta una situación que definitivamente impacta a todos los actores sociales involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y con ello me refiero tanto a los maestros como a los alumnos y por supuesto también a los padres de familia. Por eso aquí es fundamental considerar que uno de los retos o de las características que debemos atender en la escuela a través de los programas académicos es el uso de las TICs y de las TACs. Es decir, en los programas tenemos que brindar las herramientas para habilitar a los estudiantes en el uso de estos instrumentos que serán parte de su actuar profesional. Astrid, amigas, amigos, pues les invitamos a ir a una breve pausa. Volvemos, es muy corta, regresamos aquí entre amigas, entre amigos. Gracias por continuar con nosotros en la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y vía Facebook también, donde usted podrá disfrutar este programa. La actualización en las formas de evaluación son una constante en las investigaciones, pero también causan gran polémica. Maestra, ¿cuál es la función de la evaluación y hacia dónde cree usted que deben enfocarse los esfuerzos en esta materia? Evaluación, el eterno villano de la película. La evaluación no tendría que ver con descalificar a alguien, no tendría que ver con romper el destino de alguien y dejarlo a la orilla del camino. El sentido esencial de la evaluación es saber en dónde estamos parados, de acuerdo a compromisos, expectativas, visiones, dominios, campos, reflexiones, análisis, actitudes. La evaluación en sí es reconocer en dónde están mis debilidades para poder remontarlas y en dónde están mis fortalezas para poder construir a partir de ellas. Es un reto, no lo podemos encerrar en un número. Sin embargo, administrativamente es parte de una lógica escolar. La evaluación es uno de los factores que no solo en esta época de contingencia que nos obligó a adaptarnos a los medios virtuales y también a cambiar las formas de evaluación, sino en todo el proceso. La evaluación es una incertidumbre, una inquietud importante para los alumnos, sobre todo los que están cambiando de niveles, ¿no? Que se les exige más, se les exige cosas distintas y bueno, en particular también en la educación superior se han buscado diversos métodos, porque no se trata solo de medir conocimientos, sino de habilidades, aptitudes, incluso actitudes. Entonces, platícanos un poco acerca del tema de la evaluación, que también es tan cuestionado en la actualidad.
Los avances en educación y las nuevas estrategias pedagógicas requieren que se reconfiguren los espacios de aprendizaje. Estos espacios, para ser diseñados e implementados por los profesores, debe ser a partir de una investigación seria, multidisciplinar, interdisciplinar y, por supuesto, sistemática. Se debe entender, por ejemplo, que el sistema virtual no nada más es el uso de tecnología, sino que debe haber un control absoluto a través del diseño instruccional. Hay rúbricas de evaluación, criterios, lineamientos que definen las formas de evaluación, todo ello con la finalidad de brindar al estudiante las herramientas necesarias para hacer, aprender a aprender. Y por supuesto, esto tiene que hacerse bajo una lógica de una evaluación integral, es decir, una evaluación en la que se conjugue lo sumativo, lo coevaluativo y tengamos una mirada integral de lo que sucede alrededor del estudiante. Maestra, finalmente a mí me gustaría preguntarle, actualmente el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación tiene abierta la convocatoria de nuevo ingreso. ¿Nos podría compartir cuál es la oferta y también el perfil de las personas que deseen estudiar alguna de las carreras que ofrecen? Les doy las gracias a ustedes por permitirme llegar a su audiencia y poderles platicar acerca de lo que hacemos en el IMCE, del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos. Cuya sede central está ubicada en Morelia, en la calzada Juárez 1600. Está ofreciendo a todos los jóvenes egresados de bachillerato que les interesen las líneas en educación la oportunidad de estudiar pedagogía, psicología educativa, educación media especializada en inglés, educación artística, inclusión educativa. Pero tenemos sedes en todo el estado, tenemos sedes en Morelia, en Zitácuaro, en Guacamayas, en Irimbo, tenemos planteles en La Ciénega, Venustiano Carranza, La Piedad, y tenemos sedes académicas en casi 40 municipios de nuestro estado. Les ofrecemos cursos semiresidenciales de viernes y sábado y también cursos directos de lunes a jueves, 20 horas a la semana. Y nos pueden encontrar en www.imced.edu.mx. Ahí está la convocatoria, ahí está la información de dónde estamos, qué hacemos, quiénes somos y desde dónde estamos sirviendo a la sociedad michoacana y a México. De verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Siempre a sus órdenes. Yo me despido, Mónica Mora Contreras, a sus órdenes, como siempre un gustazo recibirles en casa, seguimos trabajando y hay que tener muy en cuenta esta reflexión. Los maestros no son magos ni son dioses, los maestros también tienen una vida, los maestros tienen un trabajo que realizar que es educar, pero educar en lo que se refiere a la enseñanza-aprendizaje. Los padres tenemos una responsabilidad de brindar la educación como tal, como ser humano, de nuestros hijos. No dejemos todos los maestros, ayudemos a los maestros también. También, por supuesto, hay que reconocer a los que son tan buenos. Siempre hay que reconocer a alguien que hace bien su trabajo. Con esta pequeña reflexión yo me despido, les agradezco mucho y pues seguimos al pendiente. Gracias, Astrid. Muchísimas gracias de verdad, Nayeli Martínez Rosiles, maestra, por haber estado con nosotros esta noche y bueno, compartir con nosotros todos estos conocimientos y estas experiencias que nos enriquecen. Muchísimas gracias a la maestra Cecilia Izarrarás, directora del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, por compartir con nosotros todas estas experiencias, todos estos conocimientos y bueno, ayudarnos a comprender un poco de la importancia que tiene el docente en la actualidad, pero también la importancia que tiene que quienes estudiamos, los alumnos o que estamos también a cargo de niños, adolescentes que se están formando, pues participemos muy activamente en esta educación que ya no es la que nos tocó a nosotros a lo mejor cuando estábamos en la primaria, en la secundaria. Es una educación mucho más activa, mucho más participativa y que enseña antes que a memorizar, a aprendernos las cosas, pues a reflexionarlas, a tener un pensamiento más crítico y ser muy propositivos. Muchísimas gracias a usted también que está del otro lado de la pantalla. Moni, gracias por compartir con nosotros esta noche, siempre es un placer. Y bueno, síganos comentando cuáles son los temas que le interesan, dejen sus comentarios. Aquí, más que crear respuestas, queremos crear preguntas y que sigamos hablando de estos temas
que son cotidianos, pero que nos afectan y que, bueno, como vimos en este caso, nos forman. Muchísimas felicidades a los maestros en su día y gracias por todo lo que comparten con nosotros y por sembrar tantas semillas. Muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima.